Bueno, yo recuerdo que en ese entonces, cuando andábamos buscando que nos entrevistaran para aprovechar espacios en medios, tuve la suerte de que me entrevistó Loret de Mola, en aquel entonces muy hostil la entrevista. Se ponían los conductores en aquel entonces pues del lado del régimen y me querían siempre sentar en el banquillo de los acusados. Tengo algunas experiencias sobre eso. Algunos simpatizantes, amigos decían, ¿para qué vas? Si no te tratan bien. Pero nosotros necesitábamos comunicarnos. Por eso digo, benditas redes sociales, porque ahora ya es otro asunto, pero imagínense en aquel entonces que había control de la prensa, de la radio, de la televisión, con honrosas excepciones. Entonces me acuerdo que en esa entrevista, que por ahí debe de andar en las redes sociales, me dice el conductor del programa, Loret de Mola, a ver, pruebas de corrupción. Entonces le digo, lo de la compra, le menciono la compra, le describo lo que habían hecho con la compra de la planta de fertilizantes, lo que había hecho Pemex. Y claro, alzó nada más las cejas y no dio importancia a lo que había yo denunciado, porque yo el tiempo que fui opositor hice muchas denuncias, pero siempre con pruebas, siempre con pruebas. ¿Qué pasa? Al día siguiente entrevista al señor Lozoya. Y entonces, ahí está también, seguramente. Está difícil, ¿verdad?, que se consiga ahora. Ah, la tienes. A ver, pasa. Y dice el señor Lozoya que era mentira. O sea, terminé de mentiroso. Pero miren cómo es la vida, las vueltas que da la vida. Hace 3 días leí una columna del señor Loret de Mola, ya con otra opinión. No cabe duda que hasta las piedras cambian de modo de parecer. Entonces, sí es un asunto muy importante. A ver si pasan y vayan buscando la columna de hace 3 días, donde Loret de Mola menciona el tema, aborda el tema. Pero bueno, qué bien, esto va a ayudar mucho al país, porque es moralizar a México.
Ahora recordé también al general Mújica, un general revolucionario michoacano que admiro mucho, que fue gobernador de Tabasco, fue secretario de Comunicaciones y Transportes, de Comunicaciones del general Lázaro Cárdenas, fue también aspirante a la presidencia. Se dice que se perdió el rumbo del movimiento revolucionario porque si hubiese quedado el general Mújica, la Revolución Mexicana no se hubiese desviado, porque la verdad era un hombre íntegro, de primera. Y siendo gobernador de Tabasco en 1915, a pesar de ser Michoacán, estaba en Yucatán gobernando un sinaloense, Salvador Alvarado, otro general. Le manda una carta al general Mújica, se comunicaban en la época de la Revolución. La carta se titula Moralíceme, señor general. Se la dedicaba a Salvador Alvarado y le contaba de cómo ya en ese tiempo se estaban empezando a hacer negocios al amparo del poder público. Entonces, es muy importante moralizar al país, porque sin duda el principal problema de México ha sido la corrupción. El principal problema del país. Entonces, todo esto, independientemente de lo judicial, ayuda a que se destierren, se hagan a un lado estas prácticas de corrupción, que no se repitan estos hechos. Porque, ¿qué sucedía? Había corrupción y se veía normal, y el corrupto no perdía ni siquiera su respetabilidad. Era una forma de vida, lo hemos dicho muchas veces. Se llegó por eso a decir de manera equivocada, irresponsable, absurda, de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Y eso no es cierto, desde luego. En las comunidades, en los pueblos hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Nuestro pueblo es honesto. Esto se da arriba. Es un asunto que tiene que ver con el poder, por la falta de ideales, por la falta de principios, por el querer triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, sí es un tema importante. No se tomaba en cuenta en las universidades públicas, en la academia. No era un tema relevante, no estaba en el orden del día del debate público político, la corrupción. En los discursos políticos no se mencionaba la palabra corrupción, no se hablaba de eso. Porque era una especie de asociación delictuosa la que prevalecía, lo que imperaba. Entonces sí es interesante. No se pudo, ¿verdad? Lo podemos dejar mientras lo buscan y vamos